Pulso económico que, como es tradicional, empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35. Hoy cierre con ligeras pérdidas, 0,31% abajo, 9.183,2 el índice general al cierre. Algunos valores se han aprovechado y hay que ver cómo algunos se han aprovechado la sesión para mejorar. Grifols sube en un solo día 9,36, IAG 3,95, Amadeus, también asociada a este negocio del turismo que es el transporte aéreo, 1,40 arriba. Por el contrario, los que han tenido peor ejecutoria, Solaria 3,21, la que más pierde, Inditex 1,97 y Celnex se dejan la sesión 1,72. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que vamos a tratar sobre esta mesa de análisis económico con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bien, y en nuestra mesa de análisis hoy hablaremos de Endesa, que ha disparado un 76% el beneficio, a pesar de que el impuestazo decretado por el gobierno le supone 208 millones. Bien, y también hablaremos del tipo de las letras, que sigue subiendo por encima del 3% y que se va aproximando, casi es igual comprar letras a 6 que a 12 meses. El Tesoro coloca letras a 6 meses al 3,129 y a 12 en 3,216, con lo cual, oiga, los expertos dicen que esto viene a acercarse al final, pero bueno, eso nos lo dirán los expertos. Les presento ya a nuestros expertos hoy. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegra mucho. Don Luis Ruiz, asesor de CMC Markets. ¿Cómo ve la cosa? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Hoy interesante el día, no me lo negará. Hoy tenemos un día interesante porque tenemos por un lado resultados empresariales, como lo que estás comentando, y es un día quizás previo a la cita clave, ¿no?, que tenemos a nivel macroeconómico, que es el dato de inflación mañana en Estados Unidos. Como todos sabemos, tenemos en las últimas semanas una especie de ceremonia de confusión. Tenemos referencias mixtas, ¿no? Hay datos sobre mercados laborales muy fuertes, un mercado laboral que está aguantando, que hace que los mercados bursátiles se mantengan, no terminen por ceder, y por otro lado hay frentes de incertidumbre pues muy importantes, ¿no?, como es el techo de la deuda pública en Estados Unidos. También tenemos la crisis bancaria en Estados Unidos, ¿no?, que está generando bastante volatilidad. Luego, lo que tenemos realmente desde un fondo de mercado es estabilidad, cierta calma tensa, caída de volúmenes de contratación, y es la tónica que nos lleva realmente envolviendo prácticamente un mes en los mercados, quitando que puntualmente pues, algunos resultados empresariales sí impacten en determinadas cotizaciones. Don José Luis. No, yo creo que estamos en esa situación, ¿no?, de tensa espera a ver mañana qué pasa con la inflación. Lo que está claro es que el empleo sí que ha ido bien en Estados Unidos, de hecho ha bajado una décima, si no recuerdo mal, está en el 3,4, sí. Me parece que está aguantando relativamente bien. Bueno, pues esa situación también, yo creo que todo el mundo está esperando a ver qué pasa, ¿no?, si realmente se empieza a moderar o no la inflación, que no están controlando era tanto. Y luego yo creo que tal como es el sistema americano, donde puede entrar, no llegarán a entrar en default, pero podrían entrar perfectamente porque se aumenta el techo de la deuda, ¿no? Y eso al final es una presión, ¿no? Es decir, menos mal que al final los republicanos no tuvieron mayoría absoluta en el Congreso, ¿no?, porque si no la cosa se complicaría bastante más. Entonces yo creo que ahí está la situación. Vamos a ver lo que pasa y sobre todo el efecto contagio, ¿no? Es decir, siempre Europa de alguna manera está mirando con el retrovisor qué pasa en Estados Unidos y el efecto simpatía o el efecto contagio llega unos días después. O sea que, bueno, yo diría calma tensa y tranquilidad. Y la guardia bien alta. Hablemos de algún nombre propio. Endesa, por ejemplo, hoy presentaba sus resultados, 76% de incremento de sus beneficios, a pesar de ese impuestazo que a ellos les supone 208 millones. Endesa obtuvo un beneficio neto de 594 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 75,7% respecto a los 338 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los ingresos de la eléctrica en el periodo de enero a marzo ascendieron a 7.504 millones de euros,
un 1,2% inferior al obtenido en el primer trimestre de 2022. El resultado bruto de explotación se situó a cierre de marzo en los 1.462 millones de euros, un 60% superior al mismo periodo del año pasado. La compañía ha indicado que el buen comportamiento de sus negocios de generación convencional y renovable respecto al arranque de 2022 y la normalización del negocio de la comercialización de electricidad y gas le permitieron además amortiguar el impacto del impuesto del 1,2% sobre los ingresos impuesto por el Gobierno a las energéticas y recurrido por la empresa, que ha supuesto el reconocimiento de 208 millones de euros para Endesa en sus cuentas, lo que eleva su tasa fiscal efectiva en el trimestre al 31%. Luis Ruiz. Bien, los resultados son buenos, en el sentido de que los beneficios pues, han aumentado, pero sin embargo, de cara al futuro, la empresa ha confirmado las expectativas de beneficios para el conjunto del año. Es decir, tampoco ha querido revisar al alza. Y luego, por el lado de los ingresos, tenemos estabilidad. No tenemos un crecimiento abultado de los ingresos. De hecho, caen en torno a un punto porcentual respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado. Y la deuda, que está aumentando, y que aumenta en torno al 6%, sin que haya realizado la empresa pues, grandes inversiones, ¿no?, en el trimestre actual. Luego tenemos una de cal, otra de arena, ¿no?, en ese sentido, para los resultados empresariales de Endesa, y la cotización ha reaccionado un poquito a la baja, caídas de en torno a un punto y medio porcentual, que ya había ido acumulando grandes revalorizaciones en lo que llevaba de año. De hecho, se enfrentaba pues, a una zona de resistencia, que eran los máximos de 2022, que era la zona de 20-21 euros. Luego se podría decir que leve toma de beneficios y que para superar determinados niveles de resistencia o niveles técnicos que son importantes, pues se requiere alguna sorpresa o por lo menos que se muestre más ímpetu a la hora de las proyecciones para el conjunto del año, ¿no? José Luis. Bueno, yo creo que es así, ¿no? Es decir, esta cuestión de tanto Endesa como en general todo lo que tiene que ver con el sector energético no solamente ya es una cuestión de la producción digamos de electricidad, sino también tiene que ver mucho con el gas, es decir, cada vez ofrecen un sistema más multipaquete, por decirlo así, ¿no? Y eso me parece que de alguna manera compensa las pérdidas en un sitio con beneficios en el otro, ¿no? No olvidemos al final que más allá de ese impuesto, que ya veremos qué acaba pasando, si es una hucha que tiene Endesa porque después lo recupera o no, o que siempre este tipo de cosas se puede llevar una alegría dentro de un par de años, ¿no? Digo, 2 o 3. Pero bueno, dicho esto, a mí me parece que la clave de este asunto es, oiga, las eléctricas van bien, ¿no? En general, es decir, todo el sector energético va bien, primero, porque es algo esencial. Y luego prácticamente no hay competencia, por mucho que eso nos quiera decir, ¿no? Entonces, a partir de aquí está la situación que hay, ¿no? Es difícil, ¿no? Pueden tener los beneficios también, son relativamente menores. A mí me parece que lo que se está mirando con lupa en todas estas grandes empresas es el nivel de deuda que tienen y si son capaces de derivar a amortizar parte de la deuda o no. O estamos asistiendo en muchos casos como parte de los beneficios están en autocomprar la propia cartera, ¿no? Y por tanto, de alguna manera, ser un sistema para aumentar el dividendo. Bueno, yo creo que hay distintas vías, pero bueno, no es un mal negocio. Vamos entonces con los tipos con los que se están remunerando las letras, que siguen subiendo, están por encima del 3%, no mucho, pero sí están por encima y se tienden a igualar lo que se está pagando por las letras a 6 meses con lo que se está remunerando por las letras a 1 año, a 12 meses. Apenas hay un pequeño margen de diferencia. Y la duda es, ¿eso va a continuar mucho tiempo así, don Luis? Bien, lo que tenemos en la curva de tipos de interés es que está prácticamente plana, es decir, que desde los 3 puntos porcentuales que hablamos del corto plazo hasta el 10 años se remunera al 3,35%. Luego, realmente lo que nos dice la curva de tipos de interés es que, por un lado, a medida que sube el Banco Central Europeo para contener la inflación, está descontando, por otro lado, que los tipos de interés no van a subir, van a permanecer en niveles muy elevados por mucho tiempo y que hay mucho apetito inversor por bonos a largo plazo. Y, de hecho, se produce este aplanamiento de la curva de tipos de interés. Desde un punto de vista de las subastas, pues los ratios de cobertura son pues bastante importantes, son abultados. Sí es cierto que el Tesoro, que ya empezamos a hablar del Tesoro por esos problemas para la financiación, ¿no?, que están también ocurriendo en Estados Unidos, ¿no?, con Janet Yellen, etcétera, pues bueno, pues aquí en este caso el Tesoro sí parece que tiene más ganas de colocar a plazos más largos que a plazos más cortos. Es decir, que también para el Tesoro parece que tiene más apetito por
colocar deuda a 12 meses que a 6 meses. Luego sí piensa que también pues este aplanamiento de la curva de tipos de interés o esas financiaciones actuales pues son pues bastante apetecibles, ¿no? En este sentido, ¿no? Claro, que es una situación de buscar estabilidad, ¿no? De alguna manera, es decir, en la medida que tú te sitúas en ese entorno del 3,3, es decir, bueno, oiga, si yo solo aguanto 12 meses y lo sigo aguantando otros 12 meses, mejor que estar con el sobresalto de a 6, o sea, que pueda pasar, ¿no? Sobre todo cuando todavía no está claramente por definir la política de subida de tipos. Parece que se frena, pero inmediatamente salió la presidenta del Banco Central Europeo diciendo, oiga, esto ha sido como un pequeño parón, pero vamos a seguir, ¿no? Con lo cual, en ese ajuste entre subida de tipos por un lado y remuneración, digamos, de las letras del Tesoro o fondos del Tesoro o ligados, de sus distintas variables, parece razonable que tanto el inversor como el que emite busquen situaciones a largo plazo, precisamente para evitar sobresaltos. Yo creo que es una cuestión que está ahí, que esa situación del 3, 3,5 se va a estar en ese entorno del 3,3, 3,5. De hecho, la tasa de depósitos que está ahora mismo en el Banco Central Europeo, si yo no recuerdo mal, está en torno al 3,25, con lo cual dices, bueno, pues, ¿de qué estamos hablando, no? Sí, pues, ahí estamos midiendo. Por cierto, Banco Santander ha pulverizado en solo 3 meses su plan de compra de deuda pública para todo el año 2023, y eso es muy significativo. En línea con lo que comentamos, ¿no? Luego, no sé si tenía estimado un importe de unos 20.000 millones de euros, y si está comprando es porque entiende que los tipos de interés son atractivos y que en el futuro pues puede ser que bajen, ¿no? Luego, pese a la retórica, ¿no?, que tienen muchos banqueros centrales, que ellos, al final, el banquero central, mientras vea la inflación por encima del objetivo, no puede suavizar el discurso, pero otra cosa es lo que empiezan a cotizar los mercados, las curvas de tipos de interés, y etcétera. Y además, el Banco Santander, retomando el tema, también dice que va a acelerar, ¿no?, que va a comprar hasta incluso más, ¿no? Luego sí también da la sensación de que se escapa la oportunidad de tipos a este nivel, pues está también dentro de la estrategia de lo que es el Banco Santander, que obviamente también se puede equivocar, como nos podemos equivocar cualquiera, ¿no? Sí, pero de todas maneras, como de alguna manera buscando esos valores, no sé si llamarlos refugio, pero está claro que la situación de la deuda y la deuda española, hoy por hoy todavía sigue siendo una deuda solvente, es decir, no tienes especiales situaciones. Si además sabes que te la van a remunerar en torno al 3 y pico, 3,3, 3,4, que pueda subir un poco más los tipos, y eso lo puedes tener garantizado durante un año, dices, bueno, pues hombre, esto va bien, ¿no? Es decir, es una situación que a mí me da solvencia y me repone unos ciertos beneficios, porque el problema que tienen, yo creo que algunos de los bancos ahora mismo, o de estos grandes bancos, es un problema de liquidez, y tienen exceso de liquidez y que tienen que deponerlo en algún sitio, ¿no? La otra opción, que es llevarlo a depositarlo en el Banco Central Europeo y a partir de ahí coger un interés también del... Bueno, pues ahí también queda incluso hasta como más social, ¿no? Es decir, yo ayudo al Estado español comprándole, y también es una forma de darle un toque al gobierno. Oiga, esto del impuestazo a la banca, mire usted a ver si a lo mejor resulta que aflojamos un poco en la compra, y a ver usted dónde coloca las emisiones de deuda, que seguramente tiene que colocarlas, porque si no, a ver cómo nos financiamos. Ahora bien, aquí convergen la estrategia de una mano grande, como es el Santander, con la estrategia de las manos pequeñas, como somos nosotros. Lo digo porque en los últimos 3 meses los grandes bancos españoles han perdido 35.000 millones en depósitos. Claro, el minorista tiene que mover ficha, ¿no? Si no le remunera los depósitos, el movimiento inteligente es o bien compra letras directamente, que lo puede hacer, y de hecho ha ocurrido, va al Banco de España, abre una cuenta y a partir de ahí... Bueno, pues, fácil no es, Luis. Pero hay que hacer la cola, etcétera, y demás. Una cola importante esa. ¿no? O entenderse con el artilugio ese que no funcionaba, tal vez. Bueno, existe la posibilidad, sí, ¿no? Existe la posibilidad. Y luego, por otro lado, que también tiene la posibilidad, porque el dinero cambia dentro del banco, pero no se va, y lo que está ocurriendo, que es que le vendan dentro del banco pues lo que son fondos de inversión. Y si entendemos que el inversor o el ahorrador que invierte en depósitos tiene un perfil bajo, pues debería recomendarle pues fondos de bajo riesgo, ¿no?, de renta fija, etcétera, que ahí, eso sí, compran de forma directa los bonos. Luego es otra forma de comprar indirectamente lo mismo, ¿no? A través de un fondo que obviamente le van a cobrar unas comisiones, etcétera, ¿no? Pues luego al final es cómo funciona un poco el sector, ¿no? No, yo creo que los bancos no tienen ningún interés ni en captar depósitos ni en mantenerlos, ¿no? Es decir, a partir de ahí lo que están animando a la gente es que cambie aquel que tiene el depósito, que lo lleve a un fondo, y a partir de ahí, en función del más o menos riesgo que quiera asumir,
pues elige una situación mixta, una situación más estable, una situación de menos riesgo, pero eso es lo que hay. Lo que no tiene mucho sentido ahora mismo es tener un depósito que encima te está costando dinero, es decir, porque no te lo están remunerando ni siquiera, en muchos casos, ni al 1%, ¿no? Con lo cual, y uno no ve, ¿no?, que hay una pelea en la banca por captar este tipo de activos, o sea, no tiene mucha lógica, seguramente porque no compensa. Entonces yo creo que el pequeño inversor busca otro tipo de valores refugio, en todo caso puede ser por esta vía o lo que de siempre, lo que ha sido clásico en España, ¿no? Vamos al mercado inmobiliario y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y perdona, Xavier, tampoco olvidemos el brochazo gordo, ¿no? Claro. Que puede ser que el ahorro esté cayendo porque haga falta. Estamos consumiendo, claro. Que no nos olvidemos, ¿no?, que puede ser parte de esa caída de los depósitos por parte de las instituciones financieras. Se están consumiendo en llegar a fin de mes, en sobrevivir, ¿no? Sí, bueno, hablando de depósitos, resulta que los bancos pequeños, sobre todo extranjeros, que han llegado recientemente a España, eso sí que han abierto el baúl de la remuneración de los depósitos. Hoy hay un banco portugués que se llama BIC, como grande en inglés, BIC, que ha roto el mercado en España pagando el 4% a 6 meses y el 3,5% a 3 meses. ¿Cómo lo veis? Bien, todos aquellos bancos, o sea, entiendo que un banco que quiera crecer, siempre que sea solvente, pues es una forma razonable de hacerlo, ¿no? Y es captar clientes, pues remunerando los depósitos, que es como se ha hecho siempre, ¿no? Luego, desde un punto de vista del inversor, lo que hay que ser es prudente, saber mirar un poco cuál es la calificación crediticia del banco, qué solvencia tiene, dónde va a estar su dinero, si tiene que ver qué regulador es el que va a controlar la institución, cuál es el fondo de garantía de depósitos, todas esas cosas que entiendo que cualquier... ¿Cuánto cubre ese país al inversor? Sí, en el caso, me parece que Portugal es parecido a España, ¿no?, que son 100.000 euros, ¿no? Luego, en esa línea es lo que tiene que hacer cualquier ahorrador, inversor que quiera cambiar de entidad financiera e invertir en depósitos, ¿no? No, ver dónde lo llevas, ¿no? Es decir, me parece que es una medida de cierta prudencia, ¿no? Desde entero la garantía que tienes del fondo de depósitos a saber la solvencia o no que tiene el banco. Es decir, está claro, quien quiere hacerse con un nicho de mercado tiene que hacer ofertas de alguna manera atractivas, porque si no te dan más, ¿para qué vas a cambiar, no? Entonces, digo, más allá, que yo pienso siempre que si hay alguien que está maltratado en este país es el cliente de la banca, el cliente de a pie, ¿no? Es decir, porque ir a un banco es entrar en territorio hostil, ¿no? O sea, tienes que pedir cita, tienes que no sé qué, oiga, o sea, entonces a partir... No, o sea, objetivamente. Devuélvame lo que era antiguamente. Claro, o sea, es que yo a veces vamos un poco a la situación de encontrar ya a la gente y hablar y, oiga, ¿cómo estás? Buenos días y tal, ¿no? Vengo a sacar, o venga a hacer... No, hombre, es que si llegas más tarde de las 12 no puedes pagar no sé qué, es que es una auténtica odisea, ¿no? Sobre todo partiendo de una base que a mí me calienta mucho, no tiene nada que ver, es que ¿por qué carajo, perdónenme la expresión, tengo que cobrar mi dinero a través de un banco? Ya soy un cautivo de esa entidad, porque a partir de usted tiene mi dinero y si quiero moverlo, encima me cuesta un montón, tengo que llamar a un asesor, tengo que llamar a no sé quién, tengo que pedir cita, oiga, póngalo usted un poquito más fácil, ¿no? Hágalo usted un poquito la vida más agradable. Más sostenible. Sí, Está de moda la expresión, ¿no? Bueno, soy más sostenible. Pero bueno, don José Luis, más amable. A usted le quiero oír. Presumen algunos de que tenemos pacto social, pacto salarial, por lo menos hasta el año 25. Es a partir del acuerdo entre las patronales y UGT y comisiones obreras. Otros expertos en la materia dicen que más vale un mal acuerdo que un buen conflicto. No lo sé. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, me parece que esto es un paripé, ¿no? Todo, o sea, esto es un montaje o un montajillo. Hay varias cosas que yo creo que es bueno que la gente recuerde, ¿no? Primero, las declaraciones siempre muy fuertes de COE, del área patronal, diciendo que estas cosas que de ninguna manera, incluso diciéndole cuando desde el gobierno se animaba a que hubiese un acuerdo en esta materia salarial, diciendo saque usted las manos, ¿no? Es decir, que esto es un acuerdo bilateral entre patronal y sindicatos. Bueno, pues hasta ahí de acuerdo, tan estupendos. Hombre, claro, que todo lo que ha sido los preparativos del 1 de mayo, que todos hemos reivindicado. Nosotros desde la USO reivindicábamos salarios para sobrevivir, no, para vivir. O sea, diciendo, hombre, que el salario tiene que permitirte vivir. UGT Comisiones también hablan de salarios, de rentas, tal, bien, estupendo. Oiga, todo eso, claro, no podían firmar nada hasta pasar el 1 de mayo, porque entonces se les cae la reivindicación, ¿no?, en sí misma, con lo cual dice, bueno, vale, ha pasado el 1 de mayo, pero según pasa el 1 de mayo, a los 2 días, bueno, ya hay un acuerdo, ya tenemos acuerdo, oiga, 32 páginas de acuerdo, o sea, alucinante, donde las páginas, y estamos todo el mundo y los titulares son acuerdo salarial, el acuerdo salarial es una página, no llega, donde es un 4%, 3% y 3%, con la posibilidad de, si el IPC se va por encima del 4%, revisar
un 1% más, pero no con carácter obligatorio, en condicional, se podrá, que estas cosas son muy finos. Y luego todo lo demás que hablan de contratación, pues se remitir a lo que dice ya el Estatuto de los Trabajadores, animar a que los contratos de fijo discontinuo se regulen. Oiga, vamos a animar a la gente y a las empresas a que los convenios colectivos hagan planes de pensiones de empleo. Sí, hombre, para llevarse ustedes la comisión, o sea, comisionistas, en este sentido, ¿no? Es decir, pegarle de los defensores del sistema público de pensiones a buscar un mecanismo que lo que hace es, de alguna manera, evitar ingresos al sistema público de pensiones. Estupendo, viva la PP. Y luego otra cosa con la que yo he combatido toda mi vida, es decir, oiga, estoy en contra del sindicato vertical. Estuve en su día en contra, el sindicato vertical, para que no se acuerde, es el que había en los tiempos de la dictadura, que se comenta tanto ahora, donde en el mismo organigrama estaban patronal y sindicatos. Oiga, cuando patronal y sindicatos se ponen de acuerdo para decirnos lo que tiene que hacer el mundo mundial del mundo laboral, eso se llama neoverticalismo sindical. Cuando usted me está fijando las referencias salariales de todos los convenios de España, sin tener en cuenta las características propias de un sector, el ámbito sectorial, no es lo mismo negociar en la industria que en el comercio, en el textil o en la hostelería, y usted me está dando café con leche para todos, ¿quién es usted para imponer? Déjeme que negocie. Los convenios en España se negocian libérrimamente entre las partes negociadoras, patronal y sindicatos. Oiga, no ponga usted las manos en los convenios colectivos. No de usted. Si para unas meras referencias que dice que son, año y medio, ustedes son un poco inútiles, ¿no? Con todo el cariño del mundo. Y una cosa que me parece que no es menor, 2002 es un año que no ha existido para estos señores. No existe. Acabó el anterior acuerdo en el 2001, 2002 la inflación media se fue al 8,5, los salarios subieron en torno al 3, no llegó. Oiga, no hay ninguna referencia a recuperar nada del poder adquisitivo en el 2002, no existe 2002. Y luego, ¿cómo se tiene el morro, perdone que lo diga así, de ponerse tan estupendos en el ámbito privado, 4%, y usted se ha comido una subida del 2,5% para los empleados públicos en este año? Usted ha firmado con el Gobierno. ¿Va a reclamar al presidente del Gobierno que modifique al alza o haga una revisión salarial para el conjunto de los empleados públicos de este país? ¿Qué pasa, que no tienen derecho también a subir el 4%? ¿Hay trabajadores de primera y de segunda? Para algunos parece que sí. Bueno, don Luis, me tiene usted que contar qué ha pasado con Grifols, porque ha contado hoy al mercado unas pérdidas consecuencia de su reestructuración de 108 millones y el premio es que la familia propietaria desaparecía del board, del new board, y eso se ha disparado a las 9,36 al final de la sesión. Bueno, hay que recordar que Grifols es de las acciones más volátiles del IBEX 35. Ya llevaba caído en bolsa, ¿no? Desde los 35 euros hasta los 10 actuales más o menos, cerca de 70 puntos porcentuales. Y lo que está premiando o lo que está mirando con lupa y está mirando el mercado, no solamente a las acciones, a las empresas, sino también a los países, es a la deuda y cuál es la estrategia de las deudas. Luego, Grifols está cumpliendo con el plan de ahorro que tenía, que estimaba que era unos 400 millones de euros, lo puede ampliar un poquito más a 450 millones de euros y empieza a controlar una deuda que era insostenible. Estamos hablando de 9.000 y pico millones de euros y eso está haciendo pues, bueno, que poco a poco los ratios de apalancamiento pues, bajen a 7 veces, ¿no? Para 2024 parece que también podría estar en esta línea y lo que premia mucho el mercado al final es un poco de coherencia, estabilidad de la dirección y un plan claro pues, para sacar la compañía hacia adelante, porque eso sí, la compañía es viable porque los ingresos operativos que tiene está creciendo a 20 puntos porcentuales y los márgenes también continúan siendo muy elevados, o sea que el negocio funciona, lo que hace falta es que las cuentas cuadren. Don José Luis. No, estupendo, es decir, me parece que la situación es muy clara, ¿no? Toda la industria farmacéutica también está muy ligada a una cierta volatilidad y parece que todo lo que se está premiando en el fondo es aquella gente que sanea deuda, ¿no? Es decir, siempre que se den movimientos donde de alguna manera la deuda se va saneando, eso da ciertas garantías y confianza al inversor y eso hace que lógicamente repunte el valor de la acción. Bueno, eso que ha funcionado con Grifols, al menos en el día de hoy en el mercado, no ha funcionado con SACIR, que en fin, rendía cuentas, pero que a pesar de anunciar un plan drástico de reducción de la deuda, pues al final ha cedido terreno. Sí, pero es que SACIR había subido mucho, Xavier. Es que SACIR ya había avanzado bastante en lo que iba de año, las valoraciones están un poquito más ajustadas, todavía sí cotiza un poquito con descuento las acciones. Y bueno, y de hecho la sesión ha llegado a caer entre unos 5 o 6% y poco a poco ha ido recuperando. Eso sí,
las declaraciones y el control de expectativas lo tienen claras las empresas. Y es decir, que la deuda hay que controlarla y hay que centrarse en los negocios que funcionan. Si hay que desinvertir, que lo ha comentado SACIR también, se va a hacer. Y SACIR además se está centrando en la parte de las concesiones, ¿no? Que es la línea que le da más estabilidad a los ingresos y que menos incertidumbre genera, claro. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho a ambos vuestra presencia y vuestras opiniones, y a ustedes todavía más que nos sigan eligiendo para enterarse de todo lo que está sucediendo en la economía. Para ustedes, eso sí, tengo un premio. Al salir de publicidad, volvemos aquí con la redacción abierta y todo lo que trae la política.